de la semana pasada. Vamos a empezar a grabar, entonces ahí saludamos de vuelta. Buenos días a todos y a todas. Como les dijimos la semana pasada, en el teórico de la semana pasada, esta semana empezamos con el tema de recursos críticos. Digo, para repasar un poquito, nos metimos en este módulo de gestión, empezamos a trabajar esto de, bueno, de qué es la gestión, empezamos a repasar a partir de la experiencia como hacer nuestra lógica de armado. Acá estamos todos bien, hubo un ruido, pero no pasó nada. Como dijimos, la lógica de armado, este último módulo, es centrarnos en la experiencia, centrarnos en analizar, mirar retrospectivamente procesos de gestión y tratar de encontrar algunas cuestiones que nos parecen importantes para profundizar conceptualmente. Entonces nos metimos con el tema de gestión, trabajamos su forma de entenderla, trabajamos cuáles son sus dimensiones, nos metimos después con el concepto de territorio, indagamos un poquito, bueno, algunos autores y autoras que vienen trabajando esta categoría. Después de trabajar la cuestión del territorio, nos metimos en algunos conceptos que decíamos nos acercan a poder comprender ese proceso intrincado que sucede cuando la política pública empieza a implementarse, ¿no? Cuando la política pública sale de los papeles y, bueno, y empieza a recorrer situaciones concretas, territorios que son particulares, con actores y actoras que también son particulares, y nos empiezan entonces a acercar a conceptos tales como gestión de proximidad. ¿Se acuerdan que es el concepto que vimos en el encuentro pasado? Así terminamos el teórico. Empezamos a ver o presentamos lo que es régimen de implementación como una propuesta de análisis para poder mirar esta gestión en el territorio, teniendo en cuenta, bueno, estas dimensiones, ¿no?, de las que hablábamos, la funcional, la material y la política, para poder entonces estar a la altura de entender la complejidad que tiene implementar cualquier política pública. Entonces, en esta primera parte que cerramos el teórico pasado, nos metimos en conceptos introductorios sobre el tema. Ahora, esta segunda parte del módulo, vamos a trabajar en un concepto central para nosotras. Ustedes ahí tienen un capítulo para leer, un capítulo que de alguna manera recorre este tema y lo profundiza. Es un capítulo de un libro de cátedra que escribimos en su momento con Mercedes Iparraguirre y Melina Fernández. Melina es docente de Trabajo Social 1. Y en ese capítulo del libro, que es un capítulo que está en el marco de una publicación que hizo una cátedra de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias, Humanidades y Ciencias de la Educación, está compilado y coordinado por Laura Pagani y Matías Manuele. Podemos desarrollar, bueno, cuál es el concepto que tenemos desde la cátedra de qué son los recursos críticos para la gestión, y después de eso meternos en 5 recursos críticos que para nosotras son importantes. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, estamos en el despacho de Carlos Bonicato. Carlos Bonicato es el jefe de gabinete de la Municipalidad de La Plata. Está al llegar, estamos esperándolo, así que en cualquier momento aparece, y ya se va a encontrar con el teórico en movimiento. Pero bueno, vamos a recibirlo, esperarlo y poder recuperar entonces en una entrevista con él algunos de estos conceptos que venimos trabajando juntos y juntas y que queremos trabajar también hoy y a partir de hoy. Entonces, como hacemos siempre, mientras lo esperamos, me gustaría escucharles o leerles acerca de, bueno, cuáles son las propias concepciones o a qué les resuena. Digo, siempre decimos lo mismo, no estamos acá en un parcial donde ustedes tienen que desarrollar acabadamente el concepto, sino, bueno, retomar lo que ustedes conocen, lo que ustedes tienen, para poder trabajar un poquito qué son los recursos críticos. Así que si tienen ganas, como decimos siempre, con valentía, porque son las 8 de la mañana, les escuchamos.
Ahí yo miro la cátedra, la pantalla para poder ver quién habla, y ahí Mer y Mercedes irán, Mer y Mercedes, che, doble y parra. Qué miedo. Mary, claro, dos ya, no sé si me animo. Nada, ¿a quién les resuena el tema de recursos críticos? Digo, por dónde lo ven? ¿Qué les parece? Etcétera, etcétera. A ver, ¿quién tiene ganas? Martina, vos tranquila, no te sientas mal, vos Lara tampoco, porque son las que tienen cámara. Tranquilas las tipas, ya con que estén ahí es un montón. Somos 31 en total, así que alguno o alguna nos va a compartir cómo lo ven. Ahí llegó el entrevistado, me parece que lo salvó el gong. Buenos días. Vos tranquilo, ya avisamos que estaba llegando. Estaba conectado. Sí, acá ya estamos todos, somos 31 Bueno, en este momento. Quedate si querés. Sí, no hay problema, tenemos acá. Esperá. Dame un minuto. Te esperamos. Apago esto. Dale. Apagamos el celular y arrancamos. Bueno, si les parece entonces, ahí esperamos que se ubique. Y estamos. ¿Ya estamos al aire? Ya estamos al aire. Bueno. Demora. No hay problema. Sí. Esto es tiempo real. Estamos al aire, me mata. Totalmente, en vivo y en directo. Ahí va, viene. Vieron cómo es. Eso es estamos como, caímos de Ocupa 7:30 de la mañana. Acá estamos también con Emma, que nos está dando una mano con la cámara. Tal cual, son las nuevas, las interfaces entre las nuevas y las Muy viejas bien. generaciones. Bueno, acá estamos. Llegó el jefe de gabinete de la Municipalidad de La Plata. Muy bien. Lo que voy a hacer es levantar el asiento porque está muy caído. ¿Está muy Ahí. caído? Bueno, Sí, ahí está. nos vemos bien, nos vemos divinos. Sí, Los dos yo no estamos creo, pero bueno. Mira, qué lindo A ver. estás, te muestro. Ah, Acá no estamos. estoy. Ahí, estamos los bien. dos, estamos Ahí muy con bien. suerte. Hay que Bueno. cuidar las formas y todas esas cosas, así que bueno, Difícil en esto. difícil. Muy bien. Acá estamos. Bueno, Cátedra de Políticas Públicas, Planificación y Gestión de la Facultad de Trabajo Social, de la carrera en Trabajo Social. Este es el teórico de la mañana. El teórico de la mañana tiene la característica que es por Zoom. Ah, Así que tenemos ahí 34 personas conectadas que están por este momento. es una emboscada, pero no viéndonos. sabía que había tanta gente. Bueno, somos acá, mira, tenés a alguien que conoces, acá Mirá. para que la veas. Mirá cómo está. Bermúdez María Lorena. Hola, negra. Hola. Nada más que son toda gente que sabe de lo que yo no sé. Nah. Entonces, la idea, como les decía, digo, es primero repasar con él, digo, como le decimos, se llama Carlos Bonicato, Carlos Eduardo Carlos, ya no me acuerdo del nombre. Carlos Eduardo, ahí estamos, no lo usa mucho el Eduardo hace mucho, pero le decimos el negro Bonicato, digo, eso siempre mucha gente Sí. le dice así y yo soy una de ellas. El negro tiene una experiencia enorme en gestión, digo, él dice que no sabe nada, pero en realidad hace años y años y años que está en la gestión pública. Es egresado de nuestra universidad, es abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales hace mucho tiempo, además de haber trabajado como abogado de un gremio hace mucho del ESMATA. Empezó y de otros trabajos en lo privado como abogado también, de distintas cosas vinculadas a lo laboral, a lo civil sobre todo. Hace muchos años entró a la gestión pública y entró como director del registro de la propiedad. Fue secretario general de la Municipalidad de La Plata en la gestión anterior de Julio Alac, ya andaba por estos pasillos hace muchos años. Y después estuvo
también mucho tiempo como diputado provincial en la Cámara, acá en la provincia de Buenos Aires. Fue vicepresidente de la Cámara, también de diputados, y fue el primer defensor del pueblo que tuvo la provincia de Buenos Aires, elegido, esto seguro no le gusta que lo diga, pero yo lo digo igual, por las dos cámaras por unanimidad. Ustedes saben que en la política argentina no es sencillo ser reconocido por todos los sectores, y él tiene ese honor y hizo el primer mandato como defensor, creando la Defensoría del Pueblo de la nada, porque no existía. Entonces, bueno, también hay un trabajo súper interesante de gestión, porque como lo digo siempre, son una de esas pocas oportunidades que te toca con el papel en blanco pensar cómo pensar una organización, para quién es esa organización, qué sentido tiene esa organización, y no llegar a algo que ya es un tren en movimiento, como decimos siempre. En ese marco, después de ser defensor del pueblo, fue subsecretario de Planificación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y ahora desde la gestión de Julio Alac, acompañando y siendo parte de este gabinete, bueno, con todo lo que significa también hoy en este momento tan especial. Dicho toda esta, así como de memoria, más o menos, después tiene algunas otras cuestiones vinculadas a su trayectoria que vamos a decir en otro momento, pero para que ustedes registren con quién estamos hablando en términos de lo que es la gestión. Hacemos la primera pregunta y en esta idea bueno, de ir conversando e ir compartiendo un rato de tu agenda, para que podamos escuchar entre todos y todas. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte es: ¿qué es para vos la gestión? ¿Qué dirías? ¿Qué querés compartir en términos de qué es la gestión para vos? Bueno, primero lo que quiero es agradecer la oportunidad de poder conversar. No sé para dónde tengo que mirar. Este es el micrófono, esa es la cámara y esta soy yo. Vos mirá lo que quieras. Bueno, no, yo lo que decía primero, me interesaría que la posibilidad de conversar pueda tener utilidad para todos los que están, los alumnos y los que están en este momento compartiendo esta tarea. Lorena, que está allí también como alumna, fue... Como docente está por... Claro, como docente, como alumno, como docente, claro, pero además que trabajó muy bien en el ministerio y me resulta difícil porque estoy rodeado de gente que sabe mucho, como María, quien me entrevista también. Lo tengo ahí atrás escondido a Eric Lagorio, que es el secretario de Planificación de acá de la municipalidad, en el que depende de mí, que con mi cargo es jefe de gabinete. Bueno, lo interesante de la gestión, esto a veces es como, yo tengo por momento como los religiosos algunas crisis de fe. Bueno, yo tengo algunas crisis a veces acerca de, digamos, de la utilidad de cómo uno puede realmente utilizar el tiempo para cumplir una tarea, para cumplir una misión. Porque ¿cuál es la misión de la gestión? Es administrar los recursos públicos para que esos recursos ordenados se vuelquen a resolver los problemas que tiene la gente. Como dicen los urbanistas, no me acuerdo los nombres ahora, pero catalanes, la ciudad es el lugar donde todo pasa. Entonces, la ciudad, esta es una ciudad muy grande, por ejemplo, que tiene 825.000 habitantes, tiene casi 1.000 kilómetros cuadrados y unas problemáticas, como todas las ciudades grandes, que están creciendo. Entonces es un buen momento como para analizar si realmente en esas crisis de fe que uno tiene, a veces de sentir que no puede resolver los problemas. Entonces, lo importante cuando uno no puede resolver un problema es analizar por qué no lo puede resolver. Porque esto tiene un sentido, si no sería realmente una actitud absolutamente burocrática que uno viene a ocupar un lugar sin en realidad que tenga el sentido de resolver las cosas. Que en realidad la política pública es eso. La política pública es una política de concertación, de decisión primaria de digamos, la estructura de la democracia, el gobierno es elegido por el pueblo.
pero no es elegido unánimemente, sino que ni esa elección significa que uno pueda hacer lo que quiere, sino que hay una propuesta previa y un estilo de gobierno y una finalidad en ese gobierno. Esa finalidad del gobierno además tiene que estar compartida con quienes gobiernan también otros sectores o la oposición, por ejemplo, en este caso el Consejo Deliberante. Pero siempre la finalidad es ver cómo puede uno concertar ideas como para que esas ideas se puedan aplicar. ¿Y yo por qué decía yo esto de las crisis de fe? Porque en realidad las crisis se producen cuando uno no puede resolver las cosas. A veces la enunciación de las políticas públicas significa que uno tiene un compromiso. Ese compromiso es que esa enunciación se lleve a la práctica. Ahora, entonces, primer elemento para analizar, cuando vos recién decías todas las, a mí me da hasta como vergüenza haber estado en tantos lugares, primero porque denota una extensa trayectoria que termina demostrando la edad que uno tiene. Pero bueno, pero es interesante poder analizarlo. Yo no tengo la capacidad quizás docente como para decir que por ahí me desordeno un poco, pero las diferentes posibilidades de trabajar, por ejemplo, vos mencionabas un gremio tiene, el gremio que yo trabajé, que era el gremio Mata, yo era abogado de Mata, y siempre admiré la organización que tenían los gremios y la capacitación. Fuera de lo que cualquier persona puede analizar lo que es la estructura gremial en general. Pero tiene una gran organización. Y el registro de propiedad también son estructuras que tenían organización. Y la municipalidad también. Ahora, esa organización tiene que estar fundamentada primero para mí en un criterio básico, que es la verdad. Es decir, si yo, por ejemplo, a esta altura de mi gestión, de mi carrera, digamos, pública, no dijera la verdad, faltaría un compromiso con la vida, porque en realidad uno puede decir, bueno, Antonio Machado decía, yo no me arrepiento de lo que no he logrado, sino de lo que no he intentado. Y me parece que es una verdad importante, porque digo, uno puede intentar hacer algo y no lograrlo, porque a veces no se puede, no es que estén mal las... Entonces, yo decía, Sí. pero termino con esto, porque si no parece un palabrerío, porque No. yo quería analizar, digo, una crisis de fe significa una crisis sobre lo que uno hace. Entonces, ante esa crisis, yo me acuerdo que había un sociólogo, Terán, que decía, lo que tienen de bueno las crisis que muestran las cosas tal cual son. Entonces uno ante una crisis dice, bueno, ¿cómo hago yo para resolver esto que no puedo resolver? Entonces la primera cuestión para mí es decir la verdad, porque la verdad es como construir sobre una roca, construir sobre cimientos verdaderos. Sobre la verdad se puede construir, lo que no se puede construir es sobre lo que no es la verdad. Lo que es... Y entonces, bueno, diciendo la verdad, uno puede decir, bueno, hoy son absolutamente necesarias las políticas públicas. Ustedes están trabajando en trabajo social, que es una carrera importantísima, importantísima. Sobre todo en la sociedad que vivimos hoy, que es una sociedad que después vamos a hablar de eso, una sociedad fragmentada, difícil, compleja, pero fundamentalmente fragmentada, ¿no? Con una... además estamos analizando nosotros políticas públicas en un momento que hay un cambio de era en la civilización humana, profundo. Yo lo equiparo, por ejemplo, a la aparición de la imprenta, pero con una velocidad y una profundidad muchísimo mayor, que nos hace analizar algo de las políticas públicas, es decir, si nosotros estamos utilizando los instrumentos adecuados. Entonces, el primer elemento es la verdad. No sé si puedo seguir, si me quería hacer una pregunta. Te quiero porque vas tirando cosas y me van como surgiendo algunas cuestiones. Digo, vos primero decías esto, ¿no? No es lo mismo lo que es un gremio que lo que es el registro de la propiedad, y me imagino que podés hacer una comparativa entre Sí. lo que fue la gestión en ese gremio, la gestión en el registro de la propiedad.
qué tipo de cosas se requieren en términos de competencias, de capacidades Sí. para poder estar al frente Sí. de eso, la Defensoría o el Ministerio Claro. de Justicia o la Municipalidad. Eso por un lado. Y después me parece súper interesante, digo, y entiendo que para vos es un valor, el valor de la verdad, pero también la gestión está teñida de zonas opacas, ¿no? Digo, entonces la pregunta sería, ¿cómo ves vos esas competencias que vos sentiste que tenías que poner al gestionar cada uno de estos grandes capítulos de tu vida? Y cómo vos enfrentás desde vos en la gestión esto de, bueno, la verdad con un valor en un contexto, digo, que a veces se complica, ¿no? Bien. En este sentido. Bien. Bueno, primero, el término de la verdad. La verdad como... voy a hacer una comparación que es demasiado grande no compararlo, pero a mí me gusta mucho leer el Evangelio. Soy cristiano y leo el Evangelio todos los días. Pero además, independientemente de la fe y de la creencia, lo que es importante del Evangelio es el análisis de la conducta, de los objetivos. El cristianismo, como todas las religiones en general, y como debería ser la actitud del hombre, se basa en el amor. Entonces, pero no el amor construido con una emoción, sino el amor como una decisión. Acá, la verdad, yo no la digo para quedar bien o para sentir una emoción a través de decir que voy a decir la verdad, sino como una decisión. Porque si yo no tengo la verdad, no puedo construir, María. Y además tengo, a partir de eso, yo tengo que generar primero los objetivos. Planificación, ustedes que son planificadores, es absolutamente fundamental. Nosotros lo vemos en la ciudad. ¿Qué diferencia tiene digamos, las gestiones del actual intendente, Alácteos, con la gestión anterior con otras gestiones? ¿Qué planifica? Hay un plan para seguir. Un plan para seguir con una interpretación de la ciudad, un modelo de ciudad, un acuerdo de la ciudad y una planificación. Entonces, primer dato, construir sobre la verdad un plan de trabajo. Ese plan de trabajo tiene que tener objetivos claros, tiene que tener metas, tiene que tener tiempos. ¿Por qué esto? ¿Por qué la planificación? ¿Por qué las metas? ¿Por qué los tiempos? Porque lo que se hace de tiempo no sirve. Lo que vos le decís verdad, nosotros le decimos problemas. Bien, Digo, perfecto. es eso, es lo situacional para nosotras, para lo que trabajamos con los estudiantes y las estudiantes, es no se puede construir si vos no sabés dónde estás parado o Exacto, parada. exacto. Por Eso, ahí ¿cómo lo vamos. llaman? Problemas, o sea, Problemas. la identificación de problemas, el análisis de situación, digo, esto de mirarse al espejo y saber quién sos, ¿no? Digo, usamos mucho esa metáfora, pero ahora Claro. que lo rearmás, lo veo por ahí. Por Y ejemplo, yo sí, te digo, perdóname que te interrumpa, pero no, por ejemplo, para poner una similitud de sí. situaciones, en la Defensoría del Pueblo, ¿qué me enseñó a mí la Defensoría del Pueblo? Y creo que nosotros hicimos una gestión bastante acertada. Vos fuiste parte al principio de la organización. Vos tenés enunciación de derechos. Ahora, esos derechos, si no se cumplen en la práctica, dejan de ser tales. Si el derecho existe en la medida que se cumple la normativa. Entonces, ¿qué me enseña a mí la Defensoría? Que la enunciación de derechos por sí misma es un valor, pero es un valor relativo, porque uno construye una política pública sobre la base de derechos. ¿Cuál es el derecho? Por ejemplo, a la convivencia en una ciudad para construir, para que haya accesos, para, bueno, la accesibilidad a la vida, a los derechos, a la ciudad, todo. Eso es un dato clave. Ahora, esa accesibilidad hay que construirla. Hay que construirla y en eso está el valor de las instituciones. Y ahora voy a esto. Entonces, nosotros tenemos verdad por un lado y tenemos también capacitación. Es decir, el personal que tenemos, verdad, planificación, un plan de trabajo y quién lo va a ejecutar. Es un problema que tenemos nosotros en la práctica. El trabajador del Estado, aún el que viene con un cargo político, el trabajador tiene que haber capacitación técnica, pero también tiene que haber una capacitación ética y también tiene que tener una capacitación
de compromiso. Y la capacitación en el compromiso es el compromiso social del trabajo. Entonces, del cual, ¿y dónde estaría la formación? Sentirse orgulloso de lo que hace. Es como, todos sabemos que uno no es que tenga que hacer lo que ama, sino amar lo que hace. Entonces, construir personas que estén cómodas en su trabajo, donde están la mayor parte de su vida, la pasan en un trabajo, nosotros tenemos que darle la posibilidad de que se sienta realmente reconfortado y útil, porque el hombre necesita sentirse útil. Y la base de la política pública es la efectividad de cumplimiento. Yo no quiero desordenar, porque ustedes, los que planifican, yo pienso en Lorena y en vos, pues, que he aprendido mucho, o por lo menos he intentado, a lo mejor yo me desordeno, pero lo que puedo aportar yo es la práctica. Totalmente. La práctica. Yo Ah. soy abogado, tengo una formación de abogado. ¿Cómo? Ahí No, Lore que quería decir algo. justamente, sí, justamente quería, hola negro querido, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? bien. Me No, alegro. quería vincular algo en estas cuestiones que vos planteabas, que realmente los que te conocemos sabemos que efectivamente es así lo que vos decís de la verdad, ¿no? Y cómo antes de llegar nuevamente a Julio a ser intendente, se trabajó con esa verdad contada por los propios vecinos de cada uno de los barrios, ¿no? Digo, en esto Claro. de que vos y muchos de nosotros nos recorrimos todos los barrios de la ciudad de La Plata, se relevaban problemas y efectivamente eran esos vecinos y vecinos quienes decían cuáles eran los problemas que el municipio desde la política pública tenía que abordar, ¿no? Entonces acá claramente se ve esto que vos Sí. estás explicando con mucha claridad, bueno, esa verdad, cómo se gestiona, cómo se construye y cómo se transforma en política pública cuando se puede planificar, ¿no? Digo, quería recordar eso y ponerlo en Perfecto. valor, porque es una Sí. gestión que siempre le dio mucha importancia a esto de, bueno, la voz del destinatario directo de la política o de la destinataria, ¿no? Bueno, por eso es muy importante la tarea también. Ustedes están analizando el trabajo social. El trabajo social es un trabajo de territorio, de cercanía, fundamentalmente. ¿Qué es el territorio para vos? Dijiste algo de la ciudad, pero digo, ya El territorio es el espacio Sí, de la vida del hombre. Y para mí el territorio es el lugar donde uno tiene que, es el elemento básico de todo esto, porque hasta ahora dijimos, verdad que es un concepto y una actitud, planificación, que también es una materialización de las ideas propias o previas para tener un modelo de ciudad o de la tarea que uno va a hacer, capacitación del personal con un compromiso del trabajo, compromiso ético. Y después, yo antes de territorio diría, necesitas datos. Sí, fundamentalmente que para que esa verdad se pueda construir necesitas datos ciertos. Datos ciertos. Acá lo tengo a Eric Lagorio, que es un constructor de datos, para aportarle al intendente. Los datos ciertos, que hoy quizás tenga más datos la estructura privada que la pública. El gran error del Estado es no tener mejor calidad de datos que la que tiene hoy el ámbito, pero no es un problema en la Argentina, es un problema del mundo. Pero los datos ciertos, ¿dónde están? Los datos ciertos se obtienen de un trabajo técnico, pero se obtienen en el territorio. El territorio es el campo de batalla, es el lugar donde está la realidad. Ahí es donde aparecen los derechos. Yo tengo accesibilidad, pero si no tengo agua, vivo con una zanja tapada y no tengo una silla de ruedas y tengo barrio en la puerta de mi casa, no tengo derecho. ¿De qué me sirve a mí el derecho? ¿Le doy la Constitución para que lo lea o le hago la calle? Le hago la calle. Yo tengo una... yo te puedo contar un ejemplo. por supuesto. Una persona parienta nuestra, no quiero decirlo, pero que está en silla de ruedas, que vive en un lugar donde estuvo casi todo el año sin poder salir, porque no puede la silla de ruedas. Bueno, arreglamos la calle hace poco y me mandó una foto de ella con enorme alegría en la calle, no de asfalto, en la calle Sí, mejorado. mejorada. Vos, Bueno, ¿dónde estaba el derecho de esa persona?
Sí, sí, es clarísimo Bien. lo que decís, digo, y también está bueno lo que dice Lore, porque hay conceptos que cuando no los habitas quedan como flotando, ¿no? Entonces está bueno lo que trae Lore, que a medida que vas recorriendo tu trayectoria, también en cómo vas habitando los conceptos, vas generando una forma de transmitirlos, de entenderlos, etcétera. Entonces este concepto de la verdad, este concepto del trabajo sobre las situaciones concretas, este concepto del compromiso, de la camiseta, de la capacitación, digo, nos tira muchos elementos a nosotros y a nosotras que venimos trabajando de alguna manera desde marzo. Bueno, todo lo que cuesta y lo importante que es ir formándose para tener competencias para la gestión, porque en general no se enseñan en muchos lugares, bueno, cómo ser un buen gestor o una buena gestora. Entonces acá dos preguntas, digo, primero eso, para vos, ¿qué características tiene que tener un buen gestor o una buena gestora? Y la segunda cosa, y empezar por donde quieras, vos decías, el municipio tiene esta cantidad de habitantes, tiene esta cantidad de metros cuadrados. ¿Qué características tiene este territorio nuestro donde a vos hoy te toca esta función, pertenecer al gabinete de un municipio con estas características? ¿Son parecidos? ¿Son distintos? ¿Qué características tiene La Plata como unidad de gobierno, ¿no? Digo, que vos tenés que tener en la cabeza esto, ¿no? ¿Qué hay ahí? A mí lo que más me emociona es encontrarme con gente que hace muchos años que conozco en los barrios más periféricos de la ciudad y que están en general igual durante muchos años. Entonces eso, sí, una ciudad de La Plata es una ciudad que tiene las características propias de la sociedad, que es la desigualdad. Es decir, la ciudad de La Plata tiene un casco urbano que tiene un diseño maravilloso, porque es un diseño pensado para construir la vida del hombre con dignidad. Una ciudad que reacciona a las ciudades del industrialismo y de los hombres que trabajaban sin tener un espacio para la vida, porque trabajaban todo el día, el famoso sistema de las camas calientes, las casas que estaban unas al lado de otras y que generaron enormes problemas porque murió muchísima gente por enfermedades, pues, justamente por el hacinamiento. Entonces aparece una ciudad nueva, construida desde la nada, con un criterio absolutamente higienista y médico. Médico, pues, esto está en lo que siempre repite el doctor Elac en la novela de Julio Verne de Las millones de la Begun, que le encarga a una ciudad a un grupo, una ciudad sanitarista. Esa ciudad, ¿por qué era sanitaria? Porque tenía veredas anchas, porque tenía árboles, porque tenía plaza, porque tenía calles anchas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que necesita el hombre? Sol y aire, que es lo que se curaba a la gente antiguamente. Bueno, esa visión de la ciudad tan maravillosa no fue cumplida después en el resto de la ciudad. Nosotros hoy tenemos el problema de que no tenemos en la periferia plazas. Entonces, una de las tareas más inmediatas que hizo esta gestión el doctor Alac fue la recuperación del espacio público. Que se empiezan por las plazas principales porque tiene un efecto simbólico y un efecto de ordenamiento de la ciudad. Y una construcción de que la ciudad, de que la plaza no es un lugar donde se utiliza para el comercio, sino es una ciudad para todos. Hoy las plazas están llenas de gente que va, se sienta en el pasto, conversa, toma mate, porque es el uso público. Bueno, no hay en el territorio de afuera plazas. Entonces, una de las tareas que a esta altura de la gestión que nosotros vamos a enganar es la construcción de espacios verdes para buscar. Entonces, vos tenés una finalidad, es decir, bueno, yo estoy pensando en el hombre, estoy pensando en que esos valores fundacionales que están fuera del análisis político, es la generación del 80, que vos la podás discutir o no, pero que pensaban. Y la ciudad la construían, vos decís, bueno, la construyeron para pocos, para muchos, no sé. Y cuanto más te vas alejando del casco urbano, tenés lo que es propio de las ciudades que van creciendo, que es una periferia
que crece anárquicamente con ausencia del Estado y que tiene que eso es una tarea enorme del trabajo social, que es sus reglas de juego propios. ¿No? Tenemos nosotros, calculo yo que de los 800.000, según los datos de un trabajo realizado por la Universidad Católica, cerca de 300.000 o una cosa así de personas que viven en situación de pobreza. Es enorme la cantidad, enorme. Y en situaciones donde todavía el Estado no ha llegado. ¿Eso por qué? Porque, por eso decíamos nosotros, cuando empezamos a la verdad, nosotros tenemos que decir la verdad. ¿Con qué ciudad nos encontramos? Nos encontramos con una ciudad anarquizada y destruida en sus posibilidades de crecimiento. Y también muy mal financieramente. Y también muy mal éticamente. Entonces, la reconstrucción de eso lleva tiempo, eso es una política pública. Entonces nosotros dijimos, si vos tenés, esto tiene que ver con la construcción, si tenés una ciudad que tiene barrios que han crecido sin ninguna planificación y que después requieren el auxilio del Estado para vivir mejor, que son los barrios pudientes, llamémoslo así, si eso no tiene una planificación, la ciudad no puede crecer, porque vos tenés hoy 200 kilómetros cuadrados de ciudad habitados por estos barrios que crecieron sin ninguna planificación y contrariando la legislación existente. Los privados. Los privados. Pero no es que uno está contra el privado, sino con el modo de crecer. Entonces, los privados empiezan a aparecer con ese estilo medieval de cerrar todos los barrios. Yo no digo que esté mal que vivan en un barrio privado, pero vos fíjate, vos te vas para el sur y tenés espacios donde han construido barrios en el lugar de la pobreza que los cercan, los vigilan, los controlan y ponen algunos alambres que parecen campos de concentración. Bueno, eso no es un estilo sano de crecer. Lo que es sano de crecer es que se crezca con las posibilidades de que los barrios vayan obteniendo servicios y respeten lo de al lado, porque esos barrios que generalmente se construyen con un poco de más altura, después en lugares que son inundables, ¿quién es el que sufre los efectos de la inundación o de la desprotección? El pobre. Claro. Entonces, por eso decíamos nosotros, verdad, planificación, capacitación y datos. ¿Qué datos? Estos son datos, no es que nosotros estamos en contra de que es un barrio. Sí, sí. El dato es que yo no puedo tener ese barrio en ese lugar. Bueno, ahí vos me das un pie a la presentación o el subrayado del tema, ¿no? Digo, el tema de hoy son los recursos críticos para la gestión. Para nosotras, uno de los recursos críticos es la información, Es la ¿no? información, La trajiste. exactamente. El Es el otro dato. recurso crítico es el dato, es la información, es la construcción de información, de insumo, decimos nosotros, de calidad para la toma de decisiones. Exacto. Sin información de calidad no hay toma de decisión pertinente, no hay toma de decisión eficaz. Otro de los temas que vos también tocaste, digo que es otro de los recursos críticos para nosotras, de los 5 que nosotras trabajamos, es el tema del personal, el recurso humano, los equipos de trabajo, que vos también traes, ¿no? Digo, una gestión sin trabajo sobre el equipo, sobre los equipos, desde todo lo que vos dijiste, Sí. ¿no? Desde el compromiso, desde la direccionalidad, desde el cómo te sentís, desde éticamente cómo te relacionás con la cuestión pública. Digo, ser gestor y gestora pública no es para cualquiera. El bien es el bien común y no es el bien monetario. Entonces, digo, hay que poder hacer esto de ponerse en el lugar del otro, de la otra, ¿no? Sí, claro. Entonces, me gustaría como que pudieras plantear alguna reflexión en términos de qué otros recursos críticos son para vos, digo, desde la experiencia, qué otras cosas sí o sí o sí hay que poder manejar o meterse en la gestión para poder gestionar, por ejemplo, ahora lo que te toca en relación, claro, a Yo creo que estaba pensando mientras te escuchaba. Por eso digo, el análisis
de la verdad y del dato, la verdad del dato, es absolutamente imprescindible, María, porque si no, no se puede construir. Y también el tiempo. Hay cosas que no las podés lograr inmediatamente. Pero yo decía, ¿qué cosas? Para mí, el instrumento de la capacitación tiene que ver con que la persona, porque vos dijiste algo que es muy importante, vos tenés que tener información, el territorio te da información, te da la información más veraz, más cruel, ¿no? Algo que decía recién Lore, para nosotros ha sido un elemento muy importante las juntas comunales, donde el intendente va y se reúne con vecinos. Entonces los vecinos por ahí te dicen, nosotros no teníamos en el principio como uno de los temas a tratar los recorridos del servicio público, los micros. Y la gente te empieza a decir, y yo lo que pasa que antes, pero el micro me pasa y tengo que caminar 15 cuadras, el otro no tengo lugar, me falta un lugar de protección en la parada, ¿viste? Cosas que te va diciendo la gente o te va haciendo críticas de la gestión. Críticas de la gestión. Entonces, cuando vos hablas de una política pública, la política pública no puede ser una decisión. Porque yo me olvidé de decir una cosa. Cuando vos tenés una planificación, primero tomás una decisión. ¿Qué tipo de, por ejemplo, Lorena, que ha trabajado mucho en el servicio penitenciario, que es muy importante? Al principio decíamos, porque esto lo hemos hablado con Lorena, que es, ministro, cuando era ministro de ALAC decía, bueno, vamos a construir alcaldías, cárceles, espacios para que la gente no esté hacinada en un edificio que entran 10, ponen 20, que la gente no esté hacinada en las comisarías, sino que la... Bueno, perfecto. Y uno de los temas que al principio decían, no, esto es una gestión nada más que de poner ladrillos. En realidad no era así, porque ustedes lo trabajaron también con la universidad, sino preocuparse qué va a pasar con la persona cuando salga, porque si vos decís, analizar las constituciones y las cárceles serán no para castigo, sino para rehabilitación, etcétera, etcétera, que si cuando lo largás, ¿dónde lo largás? Al hombre que perdió a lo mejor la casa, o la mujer, o los hijos, porque hay que estar preso, hay que estar fuera de la familia. Y entonces Julio contaba una cosa de lo más importante es el tema de las visitas. La visita es vital para el preso. Entonces, contaba en el caso de un preso que siempre no iba a visitar a nadie, pero él se cambiaba y se ponía en una actitud de espera. ¿Por qué? Porque le daba vergüenza que los demás se dieran cuenta que nadie lo esperaba, ¿no? Esto es lo que dice Tejada Gómez de los lunes, de los que tienen trabajo, que no tienen trabajo, que es lo peor que le puede pasar a una persona, que nadie lo espere. El tipo que no tiene trabajo se queda solo en la casa, nadie lo está esperando. Por ejemplo, las chicas vienen acá a pelearse conmigo, las empleadas mías, pero bueno, pero por lo menos vienen acá a pelearse. Pero las esperamos. Escúchame. Pero yo digo esto ¿por ¿por qué? Porque vos fijate que en esto de la planificación, cuando nosotros hicimos la planificación en justicia, se tomó como un elemento importante la visita. Es decir, vos tenés, no decís, vos tenés las cárceles de estas horrorosas que pasan, no me acuerdo ni dónde están ahora, en Centroamérica. Eso es castigo real, brutal. Nosotros creemos que el hombre hay que darle oportunidades, que, bueno, que ninguna persona nace, no tiene ganas de ser mala, ni tiene ganas de ser delincuente, ni tiene ganas de ser pobre, ni tiene ganas de no tener educación, ni tiene ganas de no tener comida cuando es chico. Entonces nosotros sabemos que si nosotros tenemos una visión de la planificación total, ¿cuáles serían los instrumentos? Lo que vos necesitas para cada una de las materias. El primer elemento es la capacitación, pero tenés que tener en esa capacitación decir, bueno, yo protejo la educación pública y protejo el hospital público, protejo las posibilidades de acceso a todos los lugares para que la gente la toma de acá de los Hornos es un ejemplo de la no planificación, un error del Estado, es una herida urbana como hay muchas. Bueno, pero hay que resolverlo. Ahora, vos ahí para resolverlo tenés que tener, María, tenés que tomar todos estos elementos. Primero la verdad, no lo puedes sacar, hay 3.000 familias para él. Bueno,
podemos construir 3.000 casas, no tenemos. ¿Cómo podemos ir haciendo para, bueno, tenés que tener una planificación y una visión de la ciudad? Yo los quiero integrar, la ciudad, ¿no? Gente decir, vos podías poner un muro, como hace Trump, ¿no? Hacer un muro, no, nosotros no queremos hacer un muro, queremos integrar. La avenida 72 de La Plata, cuando se termina el círculo perimetral de La Plata, que es, digamos, el anillo fundacional, integra lo que es el sur de La Plata al centro. Y hoy los barrios que están pegados a la 72 son tanto o mejores que los que están en el centro de la ciudad de La Plata, porque se va copiando, se va integrando, ¿no? Entonces vos tenés, ahí tenés elementos de integración. ¿Cuáles son los instrumentos? Reitero, planificación, de si yo quiero una ciudad igualitaria, por ejemplo, quiero tender a una ciudad igualitaria. Bueno, ¿qué elementos tengo? Porque nos falta un elemento, es el presupuesto. Entonces decir, ¿cuántos recursos tengo para hacer esto? Porque si no sería una idealización. Por ejemplo, el elemento fundamental para, por ejemplo, para un control de la situación y una presencia del Estado es la luz. Porque la luz La impone iluminación. la iluminación. Ahora estás colgada, qué sé yo, 100.000 personas. Entonces, hay situaciones de hecho que se naturalizan y que en realidad se caen de la planificación. Claro. Vos sabés que es impresionante, digo, como por lo menos yo lo siento así, seguramente la cátedra también, como a medida que vas hablando vas recorriendo las cosas que venimos trabajando, digo, Claro. ¿no? Para nosotras en el módulo de planificación que estuvo a cargo de Anita, vemos esto de la importancia de siempre tener una direccionalidad, tener una situación objetivo, dividir la situación objetivo del sueño. El sueño es lo que nos encantaría, pero la situación objetivo es lo que podemos. Entonces, esto que vos decís, bueno, ¿qué se puede? Vos traías la cuestión del presupuesto y traías la cuestión del tiempo. Entonces, te preguntaría esto, ¿por qué es importante el tiempo para la gestión y por qué es importante el presupuesto para la gestión? Bueno, el presupuesto, el tiempo es porque las cosas hay que hacerlas en los momentos oportunos. Entonces, algo que se anticipa o que se extiende en el tiempo no sirve o no tiene el mismo resultado. No resuelve la situación de los derechos de la misma manera. Por ejemplo, una obra hidráulica. Si no se hace, se sigue inundando. Si se hace tardíamente, generó perjuicios. Esto ha pasado acá, en cuestiones. Y después el presupuesto. Nosotros decíamos siempre cuando estábamos en la Defensoría que los derechos se defienden con recursos. Entonces, la única forma de defender el derecho es que el recurso exista. Para que el recurso exista tenés que tener buena administración. Y para que tener buena administración tenés que elegir en qué gastar. Uno de los problemas más serios es el gasto eficiente. Cuando yo empecé con la Defensoría, Alicia Pierini, yo le era gobernador y me dijo, anda a ver a Alicia Pierini, que es la defensora de la ciudad de Buenos Aires, que además tiene una vasta experiencia, una mujer muy formada. Hace mucho que no la veo. Y yo la fui a ver y me dijo, el problema más grave que vas a tener como defensor del pueblo es para que los derechos se apliquen y vos tengas es el gasto del Estado, duplicado, triplicado. Para hacer un acuerdo político hay dos que hacen lo mismo, se direcciona el gasto para 2 o 3 lugares. Eso es un tema para mí gravísimo. Dificilísimo de solucionar porque es un tema más político que técnico. Pero a veces también es técnico. Y nosotros lo sufrimos acá. Entonces, ¿cómo gastar adecuadamente? El gasto adecuado es el gasto que soluciona problemas. ¿No? Entonces, nosotros ahora, en ese gasto y en ese presupuesto, en esta metodología de trabajo, de una planificación, te van a aparecer situaciones de hecho. Por eso el instrumento tiene que ser elástico también. Elástico, pero teniendo una finalidad. Por ejemplo, si nosotros queremos recuperar el espacio público, se nos plantearon algunos problemas con, por ejemplo, trasladar los vendedores ambulantes, la gente que trabaja en las plazas a un lugar adecuado. Eso no lo teníamos previsto
Sin embargo, hubo que acomodar la gestión para utilizar recursos para poder hacer eso. Y resolvimos la cuestión del espacio público. Pero tenías una finalidad, porque vos podías haber dicho, como objetivo de ciudad, esto para mí es secundario. Me dedico a hacer otra cosa. Y sin embargo, nosotros empezamos por la cabeza. Esta es la cabeza. Este es el criterio fundacional, esta es la ciudad que queremos. Y después la vamos a extender. Vos Agrego, trajiste, perdón, Bonnie. sí, dale, No, Lore. quería traer algo en la misma línea de lo que planteaba recién el negro, que cuando se detectó en justicia el tema de la visita, una de las decisiones que se tomó en función de lo que se vio era que la persona privada de su libertad tenía que estar cerca de la familia, que lo Claro, vincular sí, señor. era Muy central bien. para las condiciones de vida de esa persona. Entonces, a partir de mirar el territorio, a partir de hablar con los municipios, y me acuerdo las épocas muy duras de gestionar con los intendentes o las intendentas, porque nadie quería una cárcel en su municipio, pero ahí se logró justamente que cada municipio se haga cargo, entre comillas, no sé si es la palabra correcta, de sus personas privadas de su libertad, para que piensen políticas también después del egreso. Entonces, en función de eso que se miró, de esos datos, se pudieron planificar que, consiguiendo recursos, las nuevas cárceles estaban, o sea, la persona si era de La Matanza tenía que estar en La Matanza para estar cerca de su familia y no mandarla a Barker, donde además de sacarle su libertad, lo aislabas de lo vincular. Entonces digo, acá también Exactamente. se ve como toda la cuestión de anclaje territorial, la relación con los municipios, la necesidad de los recursos y también apostar a lo vincular como un derecho humano, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí Bueno. tenés, por ejemplo, lo que estábamos recién diciendo. Fíjate vos, decimos capacitas, verdad, planificación, datos, territorio, capacitación, información, que esa información es doble, porque tiene que ser la información que vos recogés y la que das a la población para que la gente sepa lo que estás haciendo. En este caso, por ejemplo, vos tenés una planificación. Nosotros dijimos, llegamos al servicio penitenciario, tenía un problema humanitario feroz, que era el hacinamiento. Tal es así que la Cámara de Casación resolvió que era un drama humanitario. ¿No? Sí, sí, sí. Hubo una sentencia muy importante. ¿Cómo se enfrenta? Dándole más lugar para que la gente no esté en situación de hacinamiento, para que no esté hacinado en las comisarías. Sí, sí. No, y Y después digo, perdóname, pensaba esto de lo que fue la experiencia bueno, de ese gabinete de justicia en la pandemia, ¿no? Digo, lo que claro, fue eso, que bueno, tanto vos como Lorena, lo compartieron. Eh, Digo, de esas experiencias de gestión que son una experiencia en sí misma que habría que revisar. Digo, el otro día veíamos también con los estudiantes y las estudiantes cuando yo repasaba la experiencia de lo que fue la gestión de Carlos Tomada, digo, y lo que fue el trabajo de promoción de empleo en aquellos años y nada, cómo también la política pública se va perdiendo, ¿no? Digo, cómo sí, vamos perdiendo la historia, la sí, experiencia de estas cocinas donde sucede la política pública que solo quedan en los relatos de las personas que la sí, vivieron, ¿no? Entonces digo, con la cátedra fuimos parte durante un tiempo, pero sí. digo, pudimos ver Y bueno, la desesperación y la reacción de ese gabinete de cómo haces para enfrentar la pandemia en las unidades sí, penitenciarias con las pero vos personas fíjate privadas que de libertad. ahí tenés la misma secuencia, vos decís, le mejoro el Y la hábitat, condición, le claro. mejoro la condición. Trato de que estudien, Ujú. de que se mejoren, Sí, de que sí. trabajen, de que no Sí, lo los del exploten, CUNITA, el CUNITA. sí. Trato de que se sienta dignificado, Ujú. sobre todo y las mujeres que crían a sus hijos. Y después me preocupo de él cuando salga. Sí, sí, Y totalmente. entonces, que es lo que decía Lorena recién, en lugar de hacer un establecimiento lejos, lo hacemos cerca para que la gente pueda ir. Pero además de que pueda ir, le decimos al intendente, señor intendente, usted tiene 700 personas de su territorio que están presos. Preocúpese de esas familias.
totalmente. Me preocupa un auto. Negro Bonicato, vos dijiste como una de las cosas que traías esto de la relación entre la política y la técnica. Mm. Si vos tuvieras que definir o no definir, sino plantear características de cómo es esa relación, ¿qué es ser un gestor político o política o gestora o un gestor o gestora técnico? ¿Qué dirías de ese vínculo? No, yo lo que creo que tanto el técnico como el político se pueden ir de la realidad. Para mí, primero, por eso decía yo que tenía que tener un compromiso, el compromiso social del trabajo no es solamente para el trabajador, es para el que dirige. Y el compromiso ético también es para el que dirige. El técnico lo que tiene que aceptar los datos de la realidad, que a lo mejor no son los mismos que tenés en una carpeta, o no son los mismos que te enseñó ¿Qué te enseñó? que te enseñó la universidad, A ver, técnica. Entonces, tu idea en relación a claro, eso. y el político no tiene que desdeñar la técnica, creer que lo sabe todo y hacer esas, porque se puede hacer maquillaje. Yo creo que el político tiene que ir a fondo, pero tiene que tener un claro objetivo. Un claro objetivo. Sí, vos no podés, vos podés sentarte en este lugar que estoy yo y administrar la realidad de todos los días. Porque nosotros, por ejemplo, estamos acá permanentemente con gente que viene a quejarse, que yo corta la calle, lo que sea. Afortunadamente poco, pero también existe eso. Vos no podés construir una gestión en base al requerimiento coyuntural. Vos tenés que tener una visión, una visión. Tenés que tener un objetivo, tenés que tener una visión que tenés que cumplir. Visión y función. ¿Por qué dije esto de la universidad? Una vez me dijo alguien, no me acuerdo cuál, yo siempre pensé que La Plata era una ciudad básicamente universitaria. En realidad La Plata, los primeros 10 años no le fue bien a La Plata. Y La Plata crece a partir de la presencia de la universidad. Eso es verdad. De la Universidad Nacional. Y después La Plata entonces se construye como una ciudad básicamente universitaria. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes ahora en las últimas gestiones, desde hace unos cuantos años? Acercar la universidad a la gente. Esa extensión universitaria que manejan, a mí me parece que es extraordinariamente importante, porque acerca el conocimiento y la calidad de gestión o de información a la realidad de todos los días. Vos estás trabajando técnicamente, pero estás advirtiendo cómo está conformada la realidad para que esos instrumentos realmente sean posibles de aplicar. Una vez me dijo alguien, no me acuerdo quién era, no sé si fue Tauber o antes, dice, acá está todo pensado, porque es verdad, la universidad tiene enorme cantidad de trabajos que a veces se aplican y otras veces no se aplican, sobre todo en las materias. Es una fuente de conocimiento extraordinaria. Muchas veces cuesta amalgamar los dos criterios, el de la universidad y los gobiernos, que tienen que trabajar lo más juntos posible. Nosotros lo estamos haciendo, aprovechando, por ejemplo, la, los alimentos que produce la universidad para los alimentos que tenemos que dar nosotros en los comedores, ¿no? En las situaciones de urgencia. Entonces, hay una aplicación del conocimiento de la universidad y la universidad además, de alguna manera, se financia un poco esos proyectos a partir de utilizarlos en la realidad. Pero vos tenés que decir, primero tenés que decir, bueno, yo voy a ayudar, voy a tener comedores, sí o no. Si tengo comedores, tengo que administrarlos bien, que ahí podés perder plata. ¿Qué significa administrar bien para un trabajador social? Nosotros tenemos que tener muchos trabajadores sociales. Yo creo que en las estructuras nuestras, hay algunas áreas que tenemos que tener cada vez más, y trabajar con los estudiantes también para formar gente que tenga conocimiento del territorio y la realidad y que después ayude a que esos recursos se apliquen adecuadamente, porque el funcionario no lo puede verificar.
Tenés que tener gente que lo verifique en la práctica. Podés decir los instrumentos. Para mí el instrumento es la capacitación y que vos señales qué es lo que tenés que hacer. Vos hablabas hoy, lo traía Lore también, de que fue importante para ustedes que Julio, en su carácter de candidato, escuchara a la gente. Totalmente. O, bueno, ¿qué dirías en términos de la No solo comunicación? candidato, Como en intendente en gestión también, funciones, como sí. intendente en funciones. ¿Qué dirías de la comunicación en términos de la importancia de la comunicación para la gestión? Digo, para esa Bien, vinculación con el territorio, con la gente que tenés trabajando. Para mí es fundamental. Yo todavía no tengo bien claro cuál es el mejor modo de comunicar. Porque a veces le tengo mucho temor a que uno ingrese a través del mundo digital a una irrealidad que lo conforman las redes sociales, que muchas veces expresan la verdad y otras. Entonces a mí me parece que hay que hacer un mix. La información hay que tenerla, la gente tiene que estar informada. Vos sabés que el exceso de información aturde y a veces la síntesis no es la verdad. Lo que yo creo que además hay que tener un contacto, un funcionario de cercanía, hay que estar al lado de la gente físicamente. 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 Yo Un creo clásico totalmente. Negro Bonicato. No, pero No, sí, porque te da la totalmente. realidad. Sí, claro. Sí, Las la dos palpás cosas. ahí, la ves. Vos decís, por ejemplo, yo creo que lo que hacen ustedes, para mí, es muy tranquilizador, es muy bueno que nosotros podamos hacer esta tarea. Hay que hacerla trabajar. Por ejemplo, si vos decís situaciones de riesgo, cosas que están a mi cargo también. El tema de las inundaciones o cualquier situación de riesgo. Vos lo que tenés que saber, la gente hay cosas que nosotros no las vamos a poder resolver. Por eso hay una cosa que me olvidé decir. La tarea de quien conduce, de quien es digamos, el que tiene a su cargo la política pública, que es una directriz para trabajar, es una obligación de resultado, ¿no? Los abogados tenemos dos: obligación de resultado y obligación de medios. En la obligación de resultado yo tengo que obtener el resultado. Eso, me parece que eso es básico en la función pública. En algunas cuestiones que todavía el hombre no puede resolver, hay que hacer las obligaciones de medios. Es decir, obtener el mejor resultado posible, que sería el tema de la nueva relación del hombre con la naturaleza. Nosotros, todos los territorios son inundables. Este territorio es un territorio surcado por arroyos. Bueno, estamos en una situación de riesgo siempre. Bueno, hay que hacer lo mejor posible. En eso mejor posible hay que trabajar con información, pero no una información para que la gente tenga miedo, una información para que la gente sepa qué tiene que hacer. Claro, bien comunicada. Bien comunicada. Y ahí tenés el trabajador social. Nosotros tendríamos que tener, que es un convenio que creo que se va a hacer ahora, con trabajo social. Es decir, necesitamos gente en el territorio que vaya diciendo usted, en el caso de párese en tal lugar, no se quede acá. Para ir cerrando, Bien. dos cosas nada más. Digo, primero, como hacer un repaso, digo, venimos haciendo lo mismo desde hace 3 teóricos, cómo en la experiencia, en la buena experiencia, están los conceptos, los podemos escuchar, digo, cuando ustedes, para quienes leyeron ya el capítulo, van a encontrar los 5 recursos críticos en la trayectoria, en la experiencia que plantea el negro. Ajá. Digo, para nosotros los 5 recursos críticos son el tiempo, en esa secuencia, ¿no? Digo, el tiempo, porque la gestión es tiempo, porque hay costo de oportunidad, porque los resultados se esperan en un determinado momento, si llegamos tarde, llegamos tarde. Estamos hablando, cuando hablamos de política pública, muchas veces de vidas salvadas o de vidas no salvadas, de derechos adquiridos o de derechos no adquiridos. Entonces, esta idea del tiempo como el recurso más escaso es el primer recurso crítico que nosotras trabajamos, que lo dijiste de distintísimas maneras y súper claras.
El segundo son los recursos humanos, la gestión de los equipos de trabajo. Sin equipos de trabajo no hay gestión. No hay Entonces, gestión. bueno, todo lo que ahí vos fuiste trayendo. El tercer recurso crítico es el presupuesto, justamente, Sí. digo, también lo dijiste Sí. con total Bien. claridad. Si no tenemos presupuesto, no tenemos política, como dice Matus, el presupuesto es el plan, entonces no hay Claro, plan claro. sin presupuesto. Bueno, ahora te voy a contar algo. El cuarto recurso es el de la comunicación, porque esto, bueno, vos lo decías claramente, estamos en un momento donde parece que todo funciona por las redes y en los territorios la situación es otra. Muchas veces perdemos de vista la importancia de la comunicación, de qué queremos hacer, para dónde vamos, quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, escuchar a las personas, entendemos que es un recurso crítico. Y el último, no por menos importante, sino porque llega último a nuestra caja de herramientas de los recursos críticos, es la gestión de la información, que también vos lo dijiste con total claridad. ¿Qué es lo que buscamos con la idea de recursos críticos? El concepto del recurso crítico es todo aquel recurso que es imprescindible para gestionar y que el gestor o la gestora no puede dejar de conocerlos, No puede dejar, manejarlos, todo. tener la capacidad de gestionarlos. Por Si eso. vos no tenés esa capacidad, no tenés nada. Entonces digo, cuando vamos a empezar a trabajar a partir de hoy cada uno de esos recursos en profundidad, pero la presentación del tema desde la experiencia que vos nos traes, bueno, tiene una riqueza enorme. Pedirte si querés una reflexión sobre eso y te hago una última pregunta, por lo menos desde mí, no sé si alguien de la cátedra quiere preguntar, pero quisiera hacerte una última pregunta después de reflexión. No, yo a mí me gustaría contar dos ejemplos. Como decir. Primero, yo había puesto un párrafo, porque ayer me puse a trabajar a las 5 de la tarde, un poco dije, escribo un poco esto. Le había dicho a Eric que está atrás, auxiliarme, porque yo tengo temas técnicos, pero él se tuvo que ir, así que me abandonó. Pero ahora está acá, se está recuperando. Bueno, Juntos. claro, dos cosas. Un dato que cuando se produce este desgraciado, este horroroso muerte de la chiquita de Kim, generó una reacción del intendente de juntar a todos los sectores que tenían que trabajar sobre, porque me faltó una cosa que es fundamental, por eso teníamos que hablar 3 días, que es el seguimiento. Nosotros sabíamos si una norma, vos tenés que hacer un seguimiento si lo que estás haciendo está produciendo los resultados esperados. Nosotros en la legislatura, cuando estábamos nosotros en la vicepresidencia, habíamos armado una estructura de seguimiento de las leyes, del cumplimiento de las leyes, porque una ley no es cuestión de hablar del desuetudo, que es la ley que no se aplica, sino que hay leyes que no se aplican en la práctica, que no la obedece quien la tiene que obedecer. Entonces, vos no podés tener ni decisiones administrativas, ni decisiones de las estructuras legales, la ley o la normativa local, que es una ordenanza, sin alguien que siga a ver si eso realmente, que es lo que está intentando acá hacer el grupo de planificación que conduce Eric, que la verdad que se preocupa y trabaja en un momento complejo. ¿Por qué el momento complejo? Porque hay muchas instituciones que son cáscaras vacías, porque el mundo está cambiando. Entonces, vos lo que tenés que ver, yo cuando decía la verdad, yo siempre cuento un ejemplo que me pasó cuando yo empecé con la Defensoría del Pueblo. Estaba, antes de tener el edificio propio, antes de alquilar un edificio para nosotros, estaba en la Cámara de Diputados, me dejaron un lugar ahí que estábamos todos apretados ahí abajo. Bueno, y me llaman un día que una mujer que tenía un problema acá y estaba mal, qué sé yo, estaba en el medio de la calle, a los gritos ahí frente, donde está la Cámara de Comercio, una cuadra, acá, 53, 9 y 10. Entonces yo voy y le dije, mire, yo soy el defensor del pueblo, entonces le expliqué qué era, qué sé yo, estamos para asistirla. Fíjate el lugar, una cuadra de la municipalidad, media cuadra de la comisaría, una cuadra de la legislatura, 2 cuadras de la gobernación, faltaba que tuviera, qué sé yo, la NASA al lado. ¿Y la mujer qué hizo? Agarró y me dijo, mire, yo no sé qué es el defensor del pueblo, pero yo esto lo voy a arreglar a mi manera. Agarró el bolso y el tapado de ella, lo tiró en la calle y se paró en la calle 53.
A los 2 minutos había tal lío de autos que la mujer no resolvieron el problema. Yo dije, esto es una verdad. El derecho ya dijo, no me cargue las instituciones que no me van a resolver. Y mi experiencia indica que si vos no pedís, no obtenés. Y no lo digo yo, está en el Evangelio. Cristo dice, pidan, pero pidan primero que se le conceda. No pidan, el hombre tiene que pedir. Entonces es fundamental que el hombre pida, que vos escuches y que esa escucha permita que vos resuelves el problema. Porque la mujer que tenía miedo, me dicen que van a solucionar, me sacan de la calle y no me solucionan nada. Y era un miedo real, era un miedo real. Entonces, a mí eso me generó estas crisis de fe. Dije, no, esta mujer tiene razón. Nosotros todos no servimos ninguno para nada, ¿no? Entonces, por eso es interesante lo que hacen ustedes. Vos decías, cuando pasó lo de King... Y lo de King pasa lo mismo. Nosotros estamos acá y decimos, bueno, la policía dice, ¿cuántos menores están en situación de que están robando por acá? Con una diferencia que me lo decía el otro día el compañero de la casita de los pibes, José Luis Arana, que tiene un trabajo extraordinario, me decía, los pibes que antes, que venían hace 20 años, iban ahí porque robaban, empezaban a robar. Ahora el problema es la adicción, que es gravísimo, que es gravísimo. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? La policía dice, bueno, no, lo que pasa es que nosotros lo detenemos, pero no lo podemos tener, no es que esté la puerta giratoria, sino que no hay elementos. Entonces citamos los jueces, la policía, todos, están todos juntos, frente a frente. Bueno, ¿cuál es el problema? No lo podés tener. ¿Y vos como fiscal qué haces? ¿Y vos qué haces como esto? ¿Cómo terminó? Hay una nueva estructura que se fue creada acá en la municipalidad para que los pibes, que es la gran idea que tiene Julio, tarea Lore, que viene con la idea de que se trabajó en el servicio penitenciario. Que el pibe cuando llega no vaya a una comisaría. La comisaría tiene tal lío y tal posibilidad, que donde es una cuestión menor lo larga. Bueno, pero dicho sobre la verdad, en una mesa donde no se escribían estas cosas, pero se decían. Entonces, ¿dónde está ese nuevo ámbito? Cuando viene un pibe, se lo recoge. Ves decir, primero cómo se llama, si tiene documentos, porque los pibes bien, mienten, ¿viste? Bueno, ¿cómo está su situación, su casa, su situación social? ¿Vive con los padres? ¿No vive? Vamos a analizar. Y seguimiento, María, seguimiento. Por eso nosotros tenemos, del mismo modo que hay, ¿cómo se llama? Toda una estructura de acompañamiento que necesita hoy el hombre que vive más que cada día más con problemas. Bueno, del mismo modo las estructuras de acompañamiento son lo que tiene que hacer el trabajo social. Esta es una tarea de trabajo social enorme, que hay que hacerla. Ahora, si no, queda todo un disfraz, porque las mismas de gente que trabajan muy bien del Poder Judicial, porque no es que es cierto que todos trabajan mal, que los jueces, habrá jueces malos, pero la gente trabaja, sobre todo los que trabajan con menores y todo eso, bueno, no saben qué hacer, porque van las madres y lloran y no hay solución. Entonces vos decís, ¿dónde está la verdad? Decís, nosotros estamos trabajando ahora con un sistema nuevo, acá, que lo trajimos a Jorge Ruiz, que lo conduzca, que es una persona que tiene muchísima experiencia en esta materia, y vamos a trabajar en una cuestión a largo plazo sobre el componente sano. Lo importante que la droga es que no se consuma. Ahora, lo que consume, ¿quién lo hace? Yo te digo, vos por eso hoy, una persona que viene acá y dice, mi hijo se está drogando y rompe todo, no hay mucho para hacer. Entonces, eso hay que trabajarlo. Porque es un dato de la sociedad nueva, que hace que sean inútiles o poco efectivas algunas de las... Bueno, eso claramente, digo, en la gestión de la salud, digo, que hay compañeras que trabajan en ese sector, en la cátedra, hay enormemente temas, sacrificadas. totalmente, y hay temas que, bueno, que siguen apareciendo, digo, que se van reinventando, ¿no? Digo, el tema del consumo problemático es un tema viejo, pero hay nuevas sustancias y eso genera nuevas dependencias, nuevas cosas, nuevos temas que, en tu lógica de la verdad,
son No, problemas y que hay que además como tener piensan los claros, ¿no? pibes, por eso decíamos al principio, María, esto es una sociedad fragmentada, Sí, sí, donde está el hiperindividualismo triunfa, porque es más fácil ser egoísta. sí, sí. Porque es más fácil ser egoísta, porque si vos no sos egoísta tenés que pensar en el otro, que es la base del comportamiento humano, de las religiones y de toda la filosofía. Si no tenés el otro, la otredad tiene que ser de una significación especial para cada uno de nosotros. Bueno, y Porque esa... es el sentido de la vida. Yo digo, vos mencionás todas las cosas que hice yo. Yo no sé si hice cosas bien o mal, pero sí la única satisfacción que me llegó es haberme dedicado y poder decirle a los más jóvenes en qué hemos fallado y en qué hemos acertado, para que después tomen los recaudos pertinentes para... Yo creo que la sociedad, primero yo creo que, como decía Taylor de Chardin, que el hombre va de la zoología a la teología. Yo creo que el hombre crece espiritualmente, es mejor. Eh, hay guerras, hay cosas horrorosas como las que están pasando, pero yo creo que individualmente es mejor. Eh, Creo que ese es un tema que hay que trabajarlo también. Sí, no es que Yo lo... me traigo de lo último que decís, esto de la necesidad del otro como un sentido para lo público, ¿no? Digo, Sí, si sí, lo otro, si la otra, si lo colectivo no aparece, no hay cosa pública. sí. Yo te iba a preguntar... Sí, perdóname, pero el otro, pero ¿por qué si es yo del otro? Porque si vos tenés una sociedad que piensa en el otro, te ayuda a gobernar. Claro, sí, Porque en sí, realidad la política pública y la gestión es un cogobierno. claro. Porque si yo estoy diciendo yo te escucho, porque hay una devolución, Ujú. ¿no? Entonces ustedes después lo traducen en expresiones técnicas y quizás más En adecuadas programas, en o planes, claro. programas. Ujú. Sí, sí, sí. Está bueno esto, ¿no? De cómo de hecho es cierto que es como una cogestión o todo el tiempo, bueno, se necesita de la validación o la convalidación de lo que vas haciendo, ¿no? Como gobernante, bueno, lo vimos esta semana también. Negro, para ya cerrar, digo, no sé si ahí estamos con todo el mundo, estamos los que empezamos, así que nos falta uno nada más, se agradece enormemente porque se han quedado todo el Pobre, bueno. tiempo. No, pero digo, esto del aula en el Zoom también es Sí, una responsabilidad sí. muy grande de cada uno y de cada una, de cómo quiere participar, cómo quiere estar, bueno, y también cómo quiere quedarse o irse. Entonces siempre Está nosotras bien. antes de cerrar, hacemos este chequeo de Está bien. cuántas empezamos y cuántas terminamos, Sí. ¿no? El hombre de hoy Este, necesita hablar poco, ¿no? no, no, Poco tiempo. no, Esa es la no. que Yo siempre. miro las Yo caras soy de la y época, soy del papel y de lo que hablan mucho. exactamente, pero esa era la idea de entrevistarte. No, un poco lo dijiste recién, ¿no? Pero digo, sé que no te gusta que digas que digamos la edad, pero digo, sí Mm. quiero, no lo voy a decir, pero sí quiero decir dos cosas. Ahí Digo, miento, ahí no primero, digo la ahí verdad. miento, claro, ahí no dice la verdad. Mm. No, la primera cuestión es que hace más de 50 años que sos gestor público, Sí, podríamos señor. decir. ¿Estamos bien con Más o eso? menos. Bien, más o menos. Ponele, vamos a decir que sí. Y la segunda cosa es que desde el punto de vista previsional, vos te jubilaste y sin embargo resolviste seguir en gestión, Sí, ¿no? claro. Entonces, muy sintéticamente, ¿qué es lo que te lleva a vos a seguir remándola como gestor público después de toda tu vida? Mi padre me decía siempre, tu abuelo, me decía siempre que el hombre siempre es el grito de la especie, o que uno tiene que trabajar para mejorar, para que otros vivan mejor. En realidad, para mí la gestión pública es eso, no es un entretenimiento. Algunos dicen, ay, qué bien, porque vos a tu edad que estés trabajando te hace bien. Bueno, no sé si me hace bien o mal. Hay de todo acá, no te creas que todo, ¿no? Nos agreden, nos insultan, de tener de todo, tipo, te agradecen, pero yo no lo hago por eso. Yo lo hago porque digo, en la medida que yo esté bien, que me vea bien, yo quiero seguir brindando mis posibilidades, pero sin ninguna apetencia de cargos ni nada. Yo estoy acá porque me pidió Julio y estoy cumpliendo una función, pero a mí me interesa que los jóvenes, que yo pueda aportar la experiencia. La experiencia de eso, yo creo que la base de todo es la verdad.
Entonces, ¿la Por verdad eso. qué significa? Bueno, vamos a construir, porque la sociedad tiene el esfuerzo fenomenal de miles y miles de personas que trabajan, millones de personas que trabajan todos los días. A lo mejor por poco, desde el que lleva la basura, el que hasta que prende la luz y trabaja. No sé, si no existiera esas personas que tienen un sacrificio fenomenal, a lo mejor llenos de problemas que no pueden resolver, no llegan ni al 15 ni al 10 del mes, y sin embargo siguen trabajando, los que barren las calles. Para toda esa gente nosotros, para todos, porque nosotros también provenimos de familias humildes, de trabajadores, de tipos que han pensado en los demás. Los migrantes que venían acá, los que descendemos nosotros, italianos, en el caso nuestro, cualquier otro, vinieron a construir un mundo que no era para ellos. No construyeron para ellos, construyeron para las generaciones que venían. Mi hijo, el doctor, ¿qué quería? Que los hijos estudiaran, que no fueran como ellos, aprendan a leer, que yo no sé, decían algunos padres. Sin embargo, y eso se construyó en la sociedad. Por lo tanto, yo creo que el sentido de la gestión pública para mí es la misión de que tiene el sentido de la vida. El sentido de la vida. Y el sentido de la vida es también, como dice el psiquiatra este que, siempre me olvido el nombre, que está de moda ahora, pero que es de los años 40 y pico, No que sé. decía, que me lo regaló Juan de Jesús, Ujú. porque con el problema que tuve yo, familiar, ante una muerte tremenda, me decía, es la vida como sentido. Es decir, vos tenés que darle sentido a la vida que tenés ahora. Eso es, la vida como te quedó. Este era un tipo, un psiquiatra que estuvo en un campo de concentración y que nace con y que sale del campo de concentración con esta carga fenomenal, que es que dice, los que sobrevivimos no éramos los mejores. Quizás por eso sobrevivimos, ¿no? Y los que vivimos la década del 70 quedan la culpa de los que sobrevivieron. No es que la culpa, pero el sentido del horror que sufrieron otros que no tenés paz para Que no la pensar. contaron. Claro, no hay paz para nosotros en ese sentido. Entonces digo, nosotros tenemos, para mí la gestión es contribución a vivir mejor, contribución a vivir mejor. Con ética, algunos podrán utilizar la función pública para enriquecerse, entonces, yo creo que siempre son los menos. Pero también es enorme el trabajo que hacen un enfermero en un hospital. Bueno, esto de Porque sí, pensar la gestión como una oportunidad de contribuir para vivir mejor, creo que bueno, es una muy linda forma pero no es una cosa romántica, es la realidad. Ya no, digo, es una linda forma, pensar que hay estudiantes que están formándose y que van a ser gestores y gestoras, digo, me parece que es una Bueno, linda forma de presentarlo, digo, no como una bueno, cosa romántica, sino como una cosa real, ¿no? Una cosa que de vuelta vos habitás por ahí. Bueno, yo dejaría por acá. sí, yo yo me Sí, escribí un párrafo final para hacer dale, a una ver, síntesis. párrafo final. Decíamos, Escuchemos el párrafo final. no, decía, para ver Dale, si dale, dale. coincidimos, la verdad como cimiento, Sí. ¿no? La planificación como brújula, los equipos y los datos como soportes, el territorio como escenario decisivo, los recursos como condición material y la comunicación como puente con la comunidad. Eso para mí conforma una matriz conceptual que remite en última instancia a la responsabilidad de gobernar para transformar. Desde Muy el bueno. parrafito. Muy bueno. Muy lindo Este, párrafo, me lo llevo ahora. Te bueno, lo robo y me lo llevo. bueno, pero Bueno, bueno, ojalá que le sirva. estamos, por Quedo supuesto a que sí, disposición. digo, ahí, Y si no lo ven a él, además que cualquier cosa estamos. No, decir además, digo, que para mí era como una deuda pendiente esta charla. Hemos charlado durante años con el Negro Bonicato sobre la gestión, hemos compartido gestión, nos hemos peleado nos enormemente hemos por la peleado mucho. gestión, somos muy bonicatos Sí, los sí, dos. muy Pero temperamentales. ayer hablando de él con otra persona, que ahora después le voy a decir quién es, pero que me decía como, bueno, el reconocimiento de esa persona a vos como gestor, yo decía,
como sobrina, Sí. también ese registro, ¿no? De sentir que pasan los años y no solamente ese cariño de sobrina, para los que me conocen ya, voz quebrada, además de ese cariño que viene de niño. Digo, ahora que, como saben, soy abuela y veo la mirada de los niños Sí. a las personas Claro. grandes, tengo ese registro de decir, mi amor por el negro Bonicato como tío se construyó desde muy pequeña por las cosas que él hacía. Ajá. Entonces, hoy estar haciendo esta entrevista a él como gestor también es una cosa que me llena Qué de divino, orgullo. muchas gracias, Marucci. Enorme, enorme. Para mí es un orgullo no solo estar. María para mí es un orgullo, no de mi familia, de la vida, de los afectos, del trabajo, de estudiar, de superar cosas. Son un ejemplo maravilloso. Y después, bueno, encontrarme con Lore, que también hemos trabajado muchísimo y muy bien. Personas que... Y yo lo que sí me parece una tarea hermosa la de trabajador social. Y les recomiendo una cosa. Eso sí, dale. Yo le haría para que porque me parece bueno esta entrevista para los alumnos. Estaría bueno que ustedes hagan esto con Julio. Bueno, Yo le voy a proponer, pero Bermúdez. no, pero ¿por qué? Porque yo creo que es un dirigente Bueno. de alto nivel. ¿Sí? Hay muchos acá, pero me parece Dale. que esté. Pero ¿por qué lo digo? Porque es bueno el aprendizaje, Sí, claro. ¿no? Como es Hay buena la mucho universidad para... cerca del pueblo. Ujú. El Dale. pensamiento crítico, Tomamos el guante, dale ¿eh? vos. Yo lo voy a dale. gestionar. Bueno, ¿eh? vamos a gestionar a ver si lo tenemos al intendente antes de terminar el módulo de gestión. Bueno, Bueno, gente, nos bueno. despedimos. Bueno, Adiós, muchas gracias. adiós. Gracias. Nos vemos el miércoles que viene y a la tarde, con el grupo de la tarde, vamos a repasar la entrevista. Adiós. Gracias. 2.